Ahí ya estoy grabando. Bien, entonces tenemos el rango y el dominio de las funciones. La clase pasada definimos qué es una función. Hoy vamos a definir cuál es el rango y el dominio de ellas, ¿sí? Entonces, las relaciones y las funciones describen la interacción entre las variables que estén ligadas. Estas relaciones incluyen valores independientes o entradas, que son las variables que pueden ser manipuladas por las circunstancias, ¿sí? No sé, el tiempo, la velocidad inicial, el diámetro, que son valores que nosotros podemos tomar o que podemos conocer inmediatamente antes de crear el ejercicio, ¿no? Digamos, la función que yo les ponía la clase pasada, que era les decía yo que cuánto duraba una cabilla de hierro negro dentro de una columna de concreto, pues entonces podemos tener como las entradas de esas funciones o los valores independientes, como digamos el diámetro de la cabilla, el largo de la cabilla, no sé, el tipo de acero y todo ese tipo de cosas que nos van a ayudar en el momento de poder encontrar las variables dependientes o las variables de salida, que son las variables que determinan los valores independientes. O sea, estas variables dependientes o las entradas, independientes o las entradas que diga, no dependen de absolutamente nada. Pero las variables de salida o las dependientes dependen de las independientes. ¿Sí? Entonces, esta es la relación y esta es la función. La relación y el método de operación de estos dos tipos de variables es lo que nosotros llamamos como función. Existe otro par de componentes que debemos considerar cuando hablamos de relaciones, se llaman dominio y rango. Entonces, ¿qué es el dominio? El dominio de una función o relación es el conjunto de todos los valores independientes posibles que una relación puede tener. Es la colección de todas las entradas posibles. En pocas o más palabras, esa es la definición del dominio. Y el rango es la colección de todas las salidas posibles. Sin tanta charla, sin tantas arandelas, es esto. Entonces, ¿qué es el dominio? Es todas las posibles entradas que podemos tener y el rango va a ser todas las posibles salidas que nosotros podamos tener de nuestras funciones o relaciones. Al poner a todas las entradas y las salidas en grupos separados, el dominio y el rango nos permite encontrar y explorar patrones en cada tipo de variable. Bien, entonces tenemos dominio y rango, ejemplos y notación, y cómo se escribe. Entonces, estas dos relaciones, el dominio y el rango, están normalmente limitadas por la naturaleza de la relación o por la naturaleza de la función a la que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, considera la función de tiempo y altura que ocurre cuando lanzas una pelota al aire y luego la atrapas. El tiempo es la entrada y la altura es la salida. ¿Qué otra entrada podemos tener en el momento de encontrar estas relaciones o esta función de tiempo? Pues podemos tener el peso de la pelota, ¿cierto? Que va a ser constante durante toda su trayectoria. El diámetro de esta, si realmente afecta a la trayectoria. El material a la que esté hecha, la fuerza con la que sale desde el punto inicial. Todo esto son entradas, ¿sí? Y variables independientes que no fluctúan a través del tiempo en la que la pelota está haciendo la trayectoria. Bien. Entonces, tenemos aquí el tiempo en la entrada y la altura en la salida. El dominio es cada valor del tiempo durante el lanzamiento. Si el lanzamiento dura, no sé, 3 minutos en hacer la trayectoria total de la pelota, no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo pantalla. Si la pelota dura 3 minutos en hacer el recorrido completo,
Entonces, pues ya tendremos la variable independiente que va a ser el tiempo, que sin importar va a durar 3 minutos. Y ese va a ser nuestro dominio. O sea, vamos a tener el dominio de 0 a 3 minutos. Y si nosotros queremos ser específicos, entonces de 0 a 180 segundos. ¿Sí? Y vamos a muestrear la altura de la pelota cada 2 segundos. Entonces, de 0 a 2 está en la altura 15 centímetros, de 2 a 4 llega a una altura de 30 centímetros, de 4 a 6 entonces llega a una altura, en fin, dependiendo pues de la trayectoria de la pelota. Entonces, ese va a ser nuestro dominio y dependiendo de qué tan preciso queramos que sea nuestro dominio, pues lo tomaremos o en minutos, o en segundos, o en milisegundos, o en centésimas, o lo que nosotros queramos, o en horas, sí, no sé, lo que ustedes quieran tomarlo. Inicia en el instante en que la pelota abandona tu mano hasta el instante que la pelota regresa en ella, ¿sí? El tiempo antes de que la lances y el tiempo después de que la atrapes es irrelevante, ya que la función solo aplica para la duración del lanzamiento. O sea, la función a la que estamos hablando solo depende desde este momento hasta este momento. Cuando la pelota toca el suelo y desde el momento de que de la pelota salga de nuestras manos o salga desde el dispositivo que lanza las pelotas, ¿no? Bien, digamos que la pelota estuvo en el aire durante 10 segundos. En ese caso, el dominio es de 0 a 10 segundos, ya que el tiempo transcurre continuamente durante este intervalo. Un momento. Eh, listo. Entonces, el tiempo va a ser constante, ¿cierto? El tiempo no va a ir ni para atrás ni para adelante mucho más rápido, sino siempre va a mantener esa línea de tiempo constante, ¿sí? No podemos escribir cada posibilidad de salida, solo el valor inicial y el valor final. El rango es cada altura de la pelota mientras está en el aire e incluye todas las alturas, desde la altura de tu mano cuando lanzaste la pelota hasta el punto más alto alcanzado antes de que ésta empezara a caer. Si tu mano estaba a 3 pies del suelo, ¿sí? Cuando aventaste y atrapaste la pelota, la distancia más alta que alcanzó fue de 12 pies, también con respecto al suelo. Entonces, el rango es de 3 a 12 pies, ya que la altura cambia constantemente durante ese intervalo. No podemos escribir cada posibilidad de salida, solo el valor inicial y el valor final. Ahora veamos otro ejemplo de dominio de rango. Aquí hay una serie de figuras y cada una de ellas formada por cuadros, ¿sí? Podemos crear una función a partir de estas usando el número de la figura como la entrada y el número de cuadros que la conforman como la salida. Entonces, una entrada 1 tiene de salida 1, ya que la figura solo tiene un cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teniendo en cuenta el dominio y el rango que nos están mostrando, vamos a intentar hallar un tipo de función y vamos a definir la función a través de dos elementos. Entonces, la figura 1 está compuesta por un solo cuadro. La figura 2 o la entrada 2 tiene una salida de 5 cuadros, 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros. Entonces, pues podemos definir que entonces la figura 1 se compone por un cuadro, la figura 2 se compone por 5 cuadros, la figura 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros. El dominio de esta función se obtiene contando el número de entradas. ¿Cuáles van a ser nuestras entradas? Van a ser figura 1, figura 2 y figura 3. O sea,
solo podemos tener tres posibilidades. Son valores discretos o valores que cambian en incrementos y no continuamente como la función de lanzamiento de la pelota. Solo hay tres figuras y por lo tanto las únicas entradas posibles van a ser 1, 2 y 3. Entonces el dominio de esta función es 1, 2 y 3. ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir entre corchetes y separados por una coma. Esa es la manera en que nosotros escribimos el dominio de nuestras funciones, ¿sí? Y lo mismo el rango entonces, ¿qué va a ser? La cantidad de cuadros que va a tener cada una de las figuras o de las posibles salidas que tienen estas figuras. En el caso tenemos entonces 1, 5 y 9, escribimos todos los rangos, ¿sí? Todos los niveles. Si quisiéramos decir por lo menos que va desde el 1 hasta el 9, ¿cómo lo haríamos? Entonces escribiríamos rango, dos puntos, corchetes, 1 punto y coma 9. Ahí lo que nos quiere decir es que va desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 9, hasta el número 9. Bien, estos son, ya es notación, es como lo vamos a ver, ¿sí? Y cómo se puede escribir. Entonces, hemos limitado la entrada y la salida a 3. A cada uno porque solo nos proporcionan 3 figuras. ¿Cómo sería la notación del dominio y del rango si nos hubieran dicho que el patrón continuará indefinidamente o hasta infinito? Solo añadimos 3 puntos al final del conjunto de valores para indicar que la secuencia continuará. Bien, vamos a ver con el ejemplo. Entonces, Jaime vende pasteles caseros en 15 pesos cada uno. La cantidad de dinero que gana es una función de cuántos pasteles puede vender. 0 si no se vende ninguno y 15 si solo vende uno. 30 si vende dos y así sucesivamente. ¿Cuál es el dominio y el rango de las funciones? Bien, entonces tenemos al pastelero Jaime realizando pasteles, ¿no? Entonces tenemos que Jaime vende pasteles caseros a 15 pesos cada uno y vamos a ver la cantidad de dinero que gana en función de cuántos pasteles puede vender. Entonces, ¿cuál sería la entrada? La entrada sería la cantidad de pasteles que vende, ¿sí? Entonces sería 0, 1 y continuará porque él puede vender 60 pasteles diarios. Y el rango sería la salida, que es la ganancia que él tiene. Si vende 0 pasteles, pues no gana nada. Si vende un pastel, gana o vende 15 pesos. Si vende 2 pasteles, vale 30 pesos. Y entonces, para mí, es la opción B. ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, La C la A, también es la misma. La C también es la misma. no, porque mire que no tiene los puntos seguidos. O sea, Jaime no solamente va a vender 2 pasteles, él puede vender los Pero también no pasteles, puede vender ninguno. pero también no, exacto, sí, es correcto. Pero él lo que nos dice es, mire, aquí el problema dice, y así sucesivamente. El problema es el que nos está diciendo, Profe, oiga, la D. la ven. Entonces, A, incorrecto, el número de pasteles es la entrada y la cantidad de dinero es la salida de la función. Eso significa que el dominio es la cantidad posibles de pasteles y el rango es la cantidad posible de ganancias obtenidas por vender pasteles. Entonces, aquí tenemos la B y vamos a ver por qué es correcto. Entonces, el número de pasteles que puede vender es la entrada y esta puede ser cualquier número entero entre 0 hasta infinito, ¿sí? Si él tiene pasteles infinitos, pues él podría vender 1000 pasteles diarios, 2000 pasteles diarios, si primero tiene quien los compre y quien los produzca, ¿no? Si bien hay un límite práctico de cuántos pasteles puede cocinar Jaime, o sea, Jaime, digamos, tiene una cocina pequeña, no una cocina industrial y hace los pasteles como la pregunta nos lo dice, como la función lo dice, que son forma casera, pues tendremos que tener en cuenta de que va a ser por mucho, no sé,
no sé cuánto tiempo, no sé ni, pero digamos 300 pasteles. ¿Sí? Él no podrá hacer pasteles infinitos en esa cocina normal, en una cocina casera, pues. Siempre podemos relacionar la cantidad de pasteles con el dinero que gana a través de estas dos relaciones, de que el dominio es la entrada, que la entrada son la cantidad de pasteles que él vende y el rango son los precios o las ganancias o las ventas directamente que él obtiene vendiendo tanto uno o dos o tres o cuatro pasteles. Sí, cuéntame, Jason. No, no, profe, que estoy aquí que la mano no sé si... Ok, listo. Bien, entonces tenemos dominio y rango con tablas y conjuntos de pares ordenados. Entonces, las relaciones también pueden ser mostradas como tablas o conjuntos de pares ordenados. Encontrar el dominio y el rango en estas situaciones es simple, siempre y cuando recordemos qué es lo que significan los términos. Si una relación matemática es dada por una tabla, los valores independientes generalmente se enlistan en la columna izquierda, mientras que los valores dependientes normalmente se ponen en la columna derecha. Entonces, para el valor de -1 tenemos el valor dependiente 7. Para el valor de 2 tenemos el valor dependiente 3. Para el valor de 5 tenemos el valor dependiente que es 6. Entonces, podemos realizar esta tabla de datos nos la pueden presentar y nosotros podremos sacar el dominio y el rango a través de pares ordenados. Entonces, el dominio serán los valores independientes que serán -1, 2, 5 y 9. Y como dice que hasta ahí llegan los datos, no hay más datos, pues entonces finalizaremos con un corchete final, ¿no? Y el rango, pues son todas el valor la columna de los valores dependientes. Cuando se trata de conjunto de pares ordenados, simplemente necesitamos separar los pares en coordenadas X y Y, ¿sí? Ya que las coordenadas X conforman los valores independientes y nos dan el mismo dominio. Y las coordenadas Y, que son los valores dependientes, lo que significa que son el rango. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces, en este conjunto, mire, vamos a ver cómo se ordenan los pares ordenados y los encierran a través de unos paréntesis. Esto es el dominio que está en X, el -2, y el 0, que es la respuesta o la variable dependiente, es el rango que está en la posición Y. Entonces, aquí lo vemos más claramente, -2, 0. Entonces aquí tenemos el dominio y el rango del par ordenado. 0, 6, mire, 0, 6, 2, 2, 12, 4, 4, 8. Perfecto. Esta tabla describe como Y como una función de X. Entonces, aquí, ¿cuál sería el dominio y el rango? El dominio se supone que son las variables de independientes, que serían la X, y el rango serían las variables dependientes, que sería ya la Y. ¿Cuál de las siguientes respuestas reescribe correctamente el valor de 2? ¿El valor de 2 qué es? Es Profe, parte. ¿de 2 o de -2? No, ¿O de 2X? dice 2 nomás. Dice A, es parte del rango, B, es una salida, C, es una variable dependiente, D, es parte del dominio. El número 2, mírenlo acá. Es dominio. Es dominio, ¿cierto? Está ubicado en la columna del dominio. Y entonces vamos a ver. Y dijimos que es la D y es correcto. Es parte del dominio. Como Y es una función de X, el valor de X son las entradas que conforman el dominio de la ecuación. Entonces 2, que es un valor de X, es parte del dominio. Bien. Cuando ya vemos una tablita así, una tabulación así, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene directamente a la mente una gráfica, ¿cierto? En plano cartesiano, sí. Sí, plano cartesiano. De una vez, yo veo esta tabla y yo inmediatamente, sin saber qué es dominio, qué es rango, qué es todos estos elementos, yo veo esto una gráfica potencial. Entonces,
también podemos ver que podemos ordenar las funciones o los datos de ellas a través de puntos en la gráfica cartesiana. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es una función? Una función es un elemento que describe algo, ¿cierto? El funcionamiento de un carro, que describe el funcionamiento de un ventilador, que describe la cantidad de agua que podemos estar regando en un balde por X cantidad. Eso describe una función en X. Entonces, cuando nosotros escribimos esto, estamos haciendo para poder solucionar o poder graficar esta función. Entonces, ¿qué decimos? X al cuadrado es igual a Y. Simplemente vamos a graficar. Entonces, utilizamos los datos de X y utilizamos los datos de Y. ¿Qué datos quiero graficar? Pues dependiendo de a mí, qué datos me importen, ¿sí? Digamos, si yo estoy en una tabla de que X es tiempo, pues entonces va a ser el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5. Pero si yo estoy en una gráfica no es de tiempo, sino de distancia, ¿sí? Y Siempre de una variable, ¿no? sí, depende de un sistema coordenado, depende, digamos, yo estoy aquí parado, ¿dónde estoy? Yo estoy aquí parado, esta es mi posición, la posición en la carretera puede ser esta 0, ¿cierto? Esta puede ser 1, pero esta también puede ser -1, dependiendo de yo dónde esté y del sistema o la referencia de coordenadas que nosotros tengamos. Entonces, en distancias o en tiempos, en distancias sí puede haber distancias negativas y a mí me pueden interesar directamente estas variables negativas para visualizarlas en mi Profe, gráfico. pero en el tiempo si no hay negativos, No, no, ¿cómo? no, sí, por eso corregí. No, el tiempo no, el tiempo obviamente simplemente siempre avanza hacia adelante, ¿no? En las distancias, que puede haber también negativo. Las cargas, ¿sí? de los electrones, de los protones, pueden cambiar su carga tanto negativa como positivamente. La cantidad de batería que tiene una batería, pues la cantidad de carga que tiene una batería. Bien, entonces, diciendo esto, no dije lo que iba a decir. Profe, la cantidad de carga en la batería, ¿en qué forma se presenta en Pues tiempo? puede ser positiva, ¿sí? No, así no, va al contrario. En qué forma negativa? ¿Cómo es? No, sí, tampoco la cantidad de batería, la cantidad de carga de una batería tampoco puede ser negativa, ¿no? Bueno, ahorita no se me ocurren ejemplos con magnitudes negativas. Sí, la carga de una batería es de esta manera. La descarga de una batería es de esta manera. La carga, pues es al contrario, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la función x al cuadrado. Directamente x al cuadrado, vamos a verla en nuestra calculadora graficadora. X, uy, ¿cómo se saca el cuadrado acá? Aquí. X al cuadrado. Bien. Entonces aquí tenemos la función. ¿Qué función es? Es f de x, x al cuadrado. Entonces de entradas vamos a poner 5, 6, -1, -2. Ya. Listo. Entonces estas son las entradas que tenemos y las entradas que nos interesan a nosotros examinar. Entonces, si podemos ver la gráfica, entonces ella puede estar definida a través de puntos, punto A, punto B, punto C acá, punto D acá y punto E acá. Disculpen. Vaya a mojar, ¿no, profe? Y aquí me dan, Toca echarle alcohol al teléfono. sí, al, 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 ¿qué? Al, a los audífonos.
Está malito, ¿no? No. El clima me tiene así. Ahora no puede uno estornudar porque entonces, ¿qué? Van a pensar que es coronavirus ahora. Bien, muchachos, entonces tenemos los puntos, diferentes puntos, y esto nos van a definir nuestra gráfica, ¿cierto? Es exactamente lo mismo como empezamos a graficar. Lo que pasa es que pues acá en el computador es mucho más sencillo, pero pues nosotros con papel y lápiz tendremos que sacar puntos X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en fin, y reemplazar 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. Entonces sería 1 en X, 1 en Y. Y ese va a ser nuestro primer punto. 2. Entonces sería 2 en X y 4 en Y. 3, 3 en X y 9 en Y. Y así sucesivamente, entonces vamos generando la curva o la gráfica que nosotros necesitemos y podemos diferenciar fácilmente el rango de el dominio, qué pena, el dominio del rango que estamos visualizando en Y. Bien, esto depende obviamente de lo que nosotros podamos utilizar. Profe, y las funciones ahí colocó solo las en X y las en Y. Por eso, o sea, las iba diciendo, no las puse. Pero entonces en 1, entonces sería 1, en 2 sería 4, en 3 sería 9, en 4 sería 16 y así sucesivamente. Y los valores negativos pues nos van a dar los valores negativos en X. Bien. Entonces, bueno, la cantidad independiente normalmente se grafica en el eje X o en el horizontal, entonces vamos a encontrar a nuestro dominio en el eje X y a nuestro rango en el eje Y, como venimos diciendo o venimos compartiendo con todo desde que comenzamos la clase, ¿no? Bien, lo que significa que los puntos en la coordenada X son el dominio. ¡Ay, hijo de puchicas! Los puntos en la coordenada X son el dominio y los puntos en la coordenada Y son o conforman el rango. ¿Qué otra cosa les puedo decir de la gráfica? Bueno, entonces el dominio lo podemos sacar a través de los puntos. Miren, entonces todos los de la izquierda, menos 2, 0, 2 y 4. Y el rango es 0, 6, 12 y 18. Ahora vemos un tipo de gráfica diferente, en el cual la función es una recta continua que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Esto significa que hay un número infinito de valores que son parte de la función. O sea, ¿qué vamos a tener? Cuando apenas me digan que son números infinitos, pues yo me imagino una vez en mi cerebro los puntos, los 3 puntos seguidos que ponemos para demostrar o para hacer caer en cuenta de que realmente esto continuará. Para esta función, el rango no hay restricciones de rango, entonces, ¿qué podríamos decir? Todos los números naturales. Sí, que vienen de menos infinito hasta más infinito. Ese es mi rango, en mi dominio de mi recta con una pendiente cualquiera. ¿Sí? Y lo mismo sería el rango, desde menos infinito hasta infinito, porque no sabemos qué valor puede tomar X. Y como Y depende de X, pues también va a ser de esta manera tan ambigua, por así decirlo de alguna manera. Entonces, esto significa que todos los números enteros, fracciones y otros números racionales, incluso números irracionales, son parte del dominio, parte del rango. Como no podemos escribir todas estas posibilidades, simplemente decimos que el dominio del rango son todos los números reales. En algunas situaciones, solo uno de los dos, el dominio o el rango, está restringido. Considera la gráfica del valor absoluto de X, que diga. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es valor absoluto? El valor absoluto, digamos, de esa función es Y es igual a valor absoluto de X. Cualquier valor que tome X va a ser positivo.
¿Cómo así, profe? Sí, entonces vamos a tabular X y Y. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 555, 0, 3. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores en Y? Van a ser 1, van a ser 2, van a ser 3, van a ser 555, van a ser 0 y va a ser 3. Siempre cuando esté encerrado en valor absoluto, lo único que tenemos que hacer es cancelarle el signo negativo y ponérselo positivo. Y si tiene el signo positivo, pues simplemente no deberíamos eh, tomarlo, ¿no? Entonces aquí el dominio sí puede ser cualquiera de los números naturales, ¿cierto? Puede ir desde menos 555 hasta 1,5 millones, ¿sí? En el dominio, pero en el rango siempre van a ser números positivos. Entonces, el rango está formado por todos los números reales mayores o iguales a 0, aunque sigan siendo demasiados como para escribirlos todos. Entonces, ahí tiene que escribir esta aclaración. El dominio son todos los números naturales y el rango sí solamente son los que son mayores a 0. Bien. Entonces, las funciones también pueden definirse como usando palabras, símbolos, gráficas, tablas o conjunto de pares ordenados, pero en cada caso las características son las mismas. El dominio es la entrada y el valor independiente es lo que entra a la función. El rango es la salida, el valor dependiente es lo que sale de la función. El dominio y el rango pueden estar limitados a unos pocos valores discretos o pueden incluir todos los valores reales hasta el infinito y más para allá. Bien, esto ya sabemos qué es un rango, qué es un dominio, ¿cierto? Ahora vamos a ver los tipos de funciones o las clasificaciones de funciones que tenemos. Entonces, voy a sacar esta que tenía por acá. No, esta no era. Bueno, no la encontré. Un momento, por favor. Profe, una preguntita, ¿usted esta clase la graba? Esta clase se está siendo grabada. ¿Usted la sube al Q10? Sí, señor. Yes, ok, profe. Profe, yo había tenido el inconveniente del teléfono y no tuve teléfono aquí. Señor. Y no tuve teléfono desde el domingo. Bueno. No, pues tiene que adelantarse con las actividades que tengamos en el Q10, ¿no? Todavía están activas, profe, para Sí, hacerlas claro, el sábado. claro que sí, todavía están activas, El sábado entonces, que no trabajo. Bueno, el sábado sí eso, trabajo, pero en la hasta mañana tengo temprano. libre. Bien, listo, bien. Entonces, la clasificación de las funciones. Tenemos funciones pares, funciones impares, funciones crecientes, decrecientes, constantes, periódicas, polinómicas, racionales, radicales, ascendentes, especiales, operaciones con funciones, composición con funciones y funciones inversas. Entonces, para empezar, tendremos entonces las funciones pares, que una función par es una función que satisface la relación de f de x o la función de x es igual a f a la de menos x. Y si x y menos x están en el dominio de la función y x están en el dominio de la función. Desde un punto de vista geométrico, la gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y. O sea, la gráfica que nosotros hicimos con la calculadora, ¿qué es? Es una gráfica par, porque directamente podemos encontrar la simetría que tenemos ante el eje Y, ¿sí? Los valores van a ser en algún punto para Y iguales. Digamos, en este punto, vamos a ver si podemos sacarle un puntico.
que es el mismo valor de, miren, 12, que 160 y 160 aproximadamente, ¿no? Entonces vemos que son los mismos valores y es simétricamente hablando. O sea, si le pusiéramos un espejo acá en la mitad, vamos a ver exactamente lo que estamos viendo ahorita. Entonces aquí podemos encontrar qué es una función par, ¿sí? Y cómo se visualiza esta función par. Entonces las características son que son geométricas, que son simétricas, qué pena. Entonces algunos de los ejemplos podemos tener x al cuadrado, también podemos tener valor absoluto de x, todas las potencias, x a la 4, coseno de x, en funciones hiperbólicas, entonces coseno hiperbólico de x, y todas las definidas en los números naturales. Bien, aquí tenemos una gráfica de una función par. Entonces, si la partimos por la mitad o por el eje y, vamos a encontrar que es la misma figura tanto aquí como acá, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir el o la función par. Las funciones impares es cualquier función que satisface la relación de f de menos x, que es igual a menos f de x, para todo x en el dominio de f. Desde un punto de vista geométrico, una función impar posee una simetría rotacional con respecto al origen de coordenadas, lo que quiere decir que su gráfica no se altera luego de una rotación de 180 grados alrededor del origen. Los ejemplos son x, x a la 3, seno de x, seno hiperbólico de x y Euler RF a la x. Entonces miren cómo se ven. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si nosotros cogemos esa hoja y la volteamos, ¿sí? Le damos un flip o una vuelta, pues vamos a tener casi que la misma figura, pues, pero pues en diferente orden. Esa es una función impar, toma valores tanto negativos como positivos en el eje y, ¿sí? Y pues nos da una función impar. Funciones crecientes, entonces, a medida que aumenta el valor de x, aumenta también el valor de y. La definición es la siguiente. Una función es creciente en un intervalo si se cumple que x1 menor o igual a x2 o f de x1 menor o igual a x1. Entonces, aquí tenemos la gráfica creciente. Entonces, sería la gráfica creciente. Entonces, un ejemplo sería el que nosotros estábamos hablando, el de la batería. La batería se carga con una función creciente y se descarga con una función decreciente, ¿sí? Entonces, dependiendo de los valores que éstas tomen, pueden o crecer o decrecer, dependiendo de nosotros el tipo de función que tengamos. Bien, tenemos las funciones constantes, que a medida que aumente el valor de x, se mantiene el mismo valor en y. La función es la siguiente. Una función es constante en un intervalo si se cumple que x1 menor o igual a x2, f de x1 es igual a f de x1. Gráfica de la función constante. Podemos tener aquí digamos, el voltaje DC. El voltaje DC es una función constante porque ella, si no hay nada más que altere su campo, se puede mantener durante la eternidad en esta función. X aumenta y Y se mantiene, ¿no? Esa es la función constante. Mire, la función constante de 2 a 4 se mantiene constante en el intervalo de 2 a 4. Bien, tenemos las funciones periódicas, que en este caso entraría que se repite el mismo valor a intervalos regulares de la variable. Una función periódica si existe un número p, tal que pueda ser x más p para todas las funciones. Al menor número p se le llama periodo. Entonces, el periodo es de donde inicia, miren aquí la trayectoria completa. Esto es un periodo, ¿sí? Entonces, el periodo es cuánto dura en hacer un ciclo completo. Ese es el periodo de una gráfica, y la frecuencia es cuántos periodos puede lograr hacer esa gráfica en un segundo. ¿Sí?
Entonces, ahí está la diferencia entre frecuencia y periodo. Periodo, entonces, es lo que usted se demora en hacer un giro completo, por lo menos, ¿sí? Y la frecuencia es cuántos periodos hace usted en un segundo. Esta gráfica, por lo menos, es la que vemos cuando conectamos el voltaje de nuestras paredes. Profe, una pregunta, ¿esa cómo la podemos meter, digamos, en las revoluciones por minuto, por segundo digamos, de un motor? Bueno, listo. Eso es una pregunta buena. Listo. Entonces tenemos, lo que pasa es que son unidades distintas, ¿no? Vamos a medir diferentes tipos de, de cosas. O sea, no es lo mismo yo medir el caudal de un río a medir la distancia entre punta y punta, ¿sí? Pero bueno, listo. La frecuencia que nos dice en el motor es la frecuencia de alimentación de él, no es la frecuencia con la que está girando él, porque usted un motor lo puede llevar a diferentes velocidades, ¿sí? Digamos un motor, no sé, con 5000 RPM. ¿Esa qué es? Esa es la velocidad máxima que este motor puede llegar a desarrollar, ¿sí? Pero no siempre nosotros utilizamos esa velocidad máxima. Muchas de las veces, pues se compra un motor de 5000 revoluciones para poder utilizar, no sé, 3500 revoluciones de ese motor. ¿Para qué se compra entonces un motor de 5000 revoluciones? Pues compres uno de 3500 y le sale más barato. Un momento, por favor. Entonces, ¿para qué compramos un motor de, 3000, de 5000 revoluciones pudiendo comprar un motor de 3500 revoluciones? Eso se hace para no reducir la vida útil del motor. Siempre se compra un motor más potente o con un poco más de fuerza para no estar trabajando con el motor al límite. ¿Sí? Si yo necesito 5000 revoluciones por minuto para poder, Profe, y ahí le puede ahorrar más, ¿no? claro, Porque no está energía, tan forzado, todo, no, sí, claro. menos ejercicio. Esto, si yo necesito en mi aplicación, no sé, necesito 5000 revoluciones por minuto, necesito que gire ese motor a esa velocidad, pues yo lo que hago es comprar un motor de 7000 revoluciones. ¿Para qué? Primero, para que el motor no siempre esté a toda marcha, porque pues no es beneficioso para el motor de que siempre esté dando el 100% del motor, porque ¿cuánto nos va a durar ese motor? Puede ser que realmente sirva la aplicación o sirva la máquina que estamos diseñando o lo que estemos haciendo, pero a los 6 meses, 8 meses de un trabajo continuo de ese pobre motor, así sea un motor excelente, pues va a sacar la mano. Sí, pues nosotros no compramos un motor, además de que esos motores son costosos, pues no compramos un motor para 15 días. Nosotros compramos un motor para cuando tenemos una solución definitiva, ¿no? Entonces, no se puede como relacionar la frecuencia con lo que estamos hablando. ¿Bien? ¿Claro? ¿Claro ese temita? Tenemos también las funciones polinómicas. Sí, que entonces, ¿qué son las funciones polinómicas? Como su nombre lo dice, funciones que constan de un polinomio, sea monomio, sea binomio, sea polinomio, que son muchos términos que al jugarse o al estar en contacto con la función, pues pueden cambiar su valor, ¿no? Donde n es un número entero positivo, miren acá, la n, a por x a la n, grado del polinomio, resulta evidente que el coeficiente del grado mayor no puede ser 0, o sea, a tiene que ser diferente de 0 para que el grado del polinomio sea n. Entonces, ejemplos de las funciones polinómicas. Entonces, aquí tenemos una función polinómica que siempre depende de x y pues simplemente cuando vayamos a tabular o a graficar esto, pues simplemente reemplazamos el valor de x y lo elevamos al cubo, o lo elevamos al cuadrado, o multiplicamos por 5, lo que tenemos que hacer. Este es de grado 3 porque siempre se utiliza el mayor, el exponente, el mayor exponente es el que le da el grado al polinomio, ¿sí?
Si tenemos el mayor exponente sería 2, pues entonces sería de grado 2 o 3, dependiendo de nuestro polinomio, ¿no? De grado 2, miren, aquí tenemos una función de grado 2 porque pues, su mayor potencia es 2, o sea, una cuadrática, cuya gráfica es una parábola, como la que teníamos ahorita, que era una curva hacia arriba, como una C hacia arriba. Lo que nos va a hacer esto es moverla en el eje X, su punto inicial. Esta función que es de grado 6, ¿y por qué es de grado 6 si el exponente no está en 6? Pero comience a multiplicar usted, a generar la distributiva acá en esta función, ¿y qué nos va a dar? Probablemente nos dé x a la 6 en algún punto, y pues quedaría entonces una función de sexto grado. Entonces aquí tenemos las gráficas de las funciones polinómicas, que depende pues también de la función en la que nosotros estemos realizando. Tenemos las funciones racionales, ¿sí? Que una función racional es una función que puede escribirse como cociente de dos polinomios, ¿sí? Y si el denominador es un número o un polinomio de grado 0, entonces la función es un polinomio. Por lo tanto, las funciones polinómicas son funciones racionales. O sea, yo puedo decir que esto está dividido entre 1. Y ya puedo decir entonces que es una operación, que es una función racional. Entonces, las funciones racionales son polinómicas también. Entonces, miren, aquí tenemos la gráfica. Miren, la función es 4x más 1 sobre 2x más 1 y vemos cómo nos intersectan las gráficas en algún punto de la gráfica, ¿no? O las líneas o las curvas en algún punto de la gráfica. Bien. Tenemos las funciones radicales, que como su nombre indica es porque tienen un radical o una raíz dentro, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, raíz cuadrada de ax más b, y se va a ver de la siguiente manera. Porque es que cuando nosotros tenemos un radical, nosotros tenemos la potencia normal que conocemos que es x al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica? ¿Cómo es la gráfica de x al cuadrado? Como la vimos ahorita, ¿no? Chun. Si yo le sumo a esto un más 2, si yo le sumo a mi función un más 2, ¿qué va a aparecer? Pues que cuando x sea 0, él va a ser 2. Entonces va a ser como algo así. Eso es lo que nos va a el desplazamiento en el eje X, 2 unidades. Y cuando las funciones son radicales, es como si tuviésemos algo así. Mira, raíz cuadrada de X es lo mismo que decir X a la 1 medio. ¿Y cómo se representan estas gráficas? De la siguiente manera. Así. Entonces, aquí podemos ver la función o la gráfica de la función radical. Bien, tenemos las funciones trascendentes, ¿sí? Que esta es un poquito más compleja, pero pues vamos a leer de qué se trata. Entonces, una función trascendente es una función que trasciende al álgebra en el sentido que no puede ser expresada en términos de una secuencia infinita de operaciones algebraicas de suma y resta y extracción de raíz. Una función de una variable es trascendente si es independiente en un sentido algebraico de dicha variable. Entonces tenemos funciones exponenciales a la x, funciones logarítmicas, logaritmo en base b de x, funciones trigonométricas, seno de x, tangente de x, a coseno de bx más c. Y tenemos aquí la gráfica de la función trascendente. Va hacia arriba. Tenemos funciones especiales, que son casos especiales, ¿sí? Entonces, en esta función, si la variable toma un valor menor o igual a 0, la definición de la función es 2x más 1, mientras que si toma un valor positivo, la definición de la función es x al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una función especial
diciéndonos, bueno, listo, si usted, eso es como cuando le dan a uno un préstamo en el banco, si usted saca 100 millones de pesos, se lo presto bajo este interés, bajo el 3%, no sé, estoy inventando datos, pero si usted saca más de 150 millones de pesos, yo le bajo la tasa de interés a un 2%. Eso es Y una... profe, con los 150 alcanza para la casa. Sí, 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 y al 2% mejor. Entonces, mejor que un cuentagota que es al 10, 20%, ¿no? Profe, al 2%. Uy, no, para diario no, para diario para 150 palos no sirve. Imagínese esa vaina. Lo Ahí sí. recuperan 2, 3 semanas, ya tienen la plata. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿no? Estamos aquí. Esas son las funciones especiales. Entonces se van a ver como entrecortada. Entonces, mire la gráfica de las funciones especiales. Y aquí tenemos un punto que nosotros deberíamos resaltar. Cuando tenemos gráficas de funciones segmentadas o gráfica de funciones especiales, entonces mire cómo termina, mire, y termina en un punto rellenito y la próxima gráfica comienza en un punto o en un círculo y vuelve e inicia. Esa es la manera de graficar correctamente una gráfica segmentada o una gráfica especial. Tenemos el valor absoluto de un número entero es bueno, lo que les explicaba ahorita, lo del valor absoluto de X, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número entero es el número natural que resulta al suprimir su signo. El valor absoluto se escribe entre barras verticales. Valor absoluto de un número real A se escribe como A metido entre las dos lineecitas paralelas y es el mismo número A cuando es positivo y opuesto de A si es negativo. Bien, entonces miren las gráficas de valor absoluto, son dos líneas que se encuentran en un punto, en el punto cero, en este caso porque es x0, y pues comienzan a salir. Entonces, ¿cuál es el dominio y el rango de esta función? Entonces, el dominio dijimos que era todos los reales, ¿cierto? Y el rango va a ser todos los reales mayores o iguales a cero. Bien. La parte entera. Entonces, la función parte entera de x hace corresponder a cada número real o el número entero inmediatamente inferior. Entonces, ¿cuál es la parte entera de 0? Pues 0. ¿Cuál es la parte entera de 0,5? Es 0. La parte entera de 0,9 es 0. La parte entera de 1 es 1 y así sucesivamente hasta llegar a infinito, ¿no? Y miren las gráficas de las partes enteras. Con el punto relleno al principio y con el punto vacío al final de la gráfica. También tenemos operaciones con funciones, ¿sí? Que dependen. Entonces, o las operaciones de las funciones. Entonces podemos operar función más otra función, o sea, f de x más f de x al cuadrado. Esas son dos funciones totalmente distintas que se pueden operar o podemos realizar matemáticas con ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las operaciones con funciones y su gráfica. Entonces, vamos a ver, a notar que se diferencian con colores, ¿sí? Trazamos f de x, trazamos g de x, primero se trazan las dos gráficas, luego se suman las gráficas y nos da por final. Entonces, miren, f de x era 5x más 3 y g de x era 2x menos 1. Entonces, digamos que la azul es f de x y la verde es g de x y la roja es h de x. Y miren el dominio, va desde menos infinito hasta más infinito, el rango va de menos infinito a más infinito y h de x es una función lineal. Vamos a ver cómo se componen estas funciones. Sí, entonces, dadas dos funciones, o sea, que nos den dos funciones cualquiera, f de x y g de x, se llama función compuesta de f y con g. Escribimos g o f, a aquella función en la que la imagen de un número real, x, es el resultado de actuar sucesivamente sobre x
primero f y después g. Bien. Ejemplo, sean las funciones f de x cualquiera, una de f de x que es 3x menos 2 y una g de x que es 2x más 5, ¿cierto? Ahí tenemos las dos funciones cualquiera. Entonces, una función compuesta de f con g es g o f de x, que es igual a g que contiene a f de x, g, entonces escribimos f de x, que es igual a 2, miren, intercambiamos o cambiamos el valor de x por la función de f de x y obtenemos un resultado final que es 6x más 1. Entonces, estas son composiciones o funciones compuestas. ¿Por qué? Porque la composición o porque la función funciona inmediatamente con otra composición o con otra función. Entonces, la componen varias funciones. Bien, entonces las propiedades de la composición. Entonces tenemos la asociativa, que da tres funciones cualquiera, f de x, g de x y h de x. Se cumple que h o de g o de x es igual a h de g por f. O sea, no importa el orden, eso es lo que quiere decir eso, no importa el orden en la que tomemos las funciones, siempre se va a cumplir la misma norma, ¿no? La asociativa. La conmutativa, la composición de funciones, es en general no es conmutativa, es decir, g o f y f o g son en general dos funciones distintas. O sea, no es lo mismo sumar 1 más 2 que 2 más 1 en el caso de las funciones por composición. Miren las gráficas, entonces aquí tenemos la gráfica de g de x, que es la negra, la gráfica de f de x y la gráfica de g o unida f de x menos 5. Bien. Entonces, ¿para qué es toda este chorrero o para qué es toda esta charla que le estoy dando? Es para que simplemente identifiquemos o sepamos que existen varios tipos de funciones, ¿no? Ese Profe, es el objetivo. disculpe, ¿nos puede compartir el link para de pronto mirar más? Sí, claro, inmediatamente se los voy a poner en el Q10. Se los voy a poner en el Q10. Estoy armando la clase del día de hoy para que no se me va a olvidar ahorita. Y vamos a buscar diseño asistido por computador, que va a ser buenas noches. Ya pueden comenzar si quieren la reunión que ustedes tenían programada. Yo simplemente ahorita interrumpo para decir cuál va a ser y ya. ¿Les parece bien? Si quieren yo me callo aquí y ustedes pueden comenzar su actividad. Listo. Listo, Buenas profe. noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, don Nelson. Buenas noches. Bueno, compañeros, como hablamos en la clase pasada, pues ya Buenas me puse noches. la tarea, ya hice la carta y pues quería socializarla con ustedes para ver si están de acuerdo, para que a ver si el martes podemos llevarla al centro tecnológico. Entonces voy a compartirles la carta para que la lean y me dicen si están de acuerdo o hay que hacerle alguna modificación. Voy a compartir pantalla. Comparta pantalla, señor Nelson. ¿Sí pueden visualizar?
Échele una leidita, don Nelson. Bueno, voy a leerle entonces. San José Es de que Cúcuta, marzo. es para que quede claro, es para que quede claro porque algunos van a ver y otros no van a ver. Entonces, Listo, ok. San José de Cúcuta, marzo 23 del 2021. Doctora Lilides Ramillo, coordinadora académica del Centro Tecnológico de Cúcuta. Los estudiantes del tercer semestre del programa Construcción de Edificaciones nos dirigimos a usted muy respetuosamente para averiguar respecto a información que nos suministraron al iniciar la técnica del programa de mención. Usted nos manifestó que se estaba llevando a cabo el trámite de un convenio del Centro Tecnológico de Cúcuta con la Universidad Francisco de Paula Santander para que al terminar la técnica laboral de construcción de edificaciones nos homologaran las materias y poder continuar con la tecnología de construcciones civiles en dicha universidad. Por otro lado, también nos manifestó que en 3 semestres obtendríamos el título de técnico laboral en construcción de edificaciones y al estudiar un semestre adicional obtendríamos el título de técnico laboral en construcción de vías. De antemano, agradecemos la información que nos pueda compartir respecto al avance del convenio del Centro Tecnológico de Cúcuta con la Universidad Francisco de Paula Santander. Además, manifestarle nuestro interés por terminar este tercer semestre para obtener el título de técnico laboral en construcción de edificaciones y estudiar un semestre más para obtener adicionalmente el título de técnico laboral en construcción de vías. Cordialmente, estudiantes de tercer semestre de construcción de edificaciones. Y la idea es anexar una hoja con los nombres, número de cédula y firma de los estudiantes. Entonces, ¿Tocaría reunirnos o algo, Nelson? pues yo lo veo bastante complicado reunirnos. Yo creo que O un CanScam. pues hermano, no me parece el CanScam porque él le aparece con diferentes tonalidades. Yo preferiría, voy a hacerla, pero primero que me colaboren, me envíen al WhatsApp los datos, nombre completo, número de cédula, para poder yo elaborar el documento y los comparto al WhatsApp. Ustedes lo imprimen y firman y lo escanean nuevamente y lo envían, me lo pueden enviar al WhatsApp. Sí les sugiero que no sea por el celular escanearlo porque aparece con un tono, aparecen diferentes tonos porque eso depende mucho de la iluminación. Preferiría que lo escanearan en un café internet y los puedan enviar todos para poderlo organizar y llevarlo al centro tecnológico. No sé qué opinen al respecto. Está buena la idea, me parece excelente. Sí, don Nelson, y está muy bien redactado también. Y va directo a lo que ella nos dijo también. ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer eso, esa vuelta? Pues hermano, yo pretendo llevar eso el martes temprano, porque están atendiendo nomás de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces la idea es tener eso listo el portal del lunes en la noche. ¿Sí? Entonces, pero primero necesito que me hagan el favor y en este momento me envíen todos al WhatsApp los datos que les solicito, el nombre completo, el número de cédula, para poder elaborar el documento. Ahí al interno suyo, ¿cierto? Sí, hágame el favor. Don Nelson, qué pena intervenirle, pero de pronto yo no voy a ir en esa parte. ¿Cómo? Yo no puedo ingresar ahí en esa parte porque yo no aparezco con física de ondas y según no me he podido matricular y eso, y entonces no, me toca hacer, según tengo entendido, 2 o 3 semestres más, imagínate. No, pero al menos si usted está de acuerdo con nosotros con el tema de saber si nos Sí, van a claro. homologar, ¿sí? Entonces en esa parte se aplicaría a usted. Listo, don Nelson, ya la mando Ahí no tiene nada que ver, compañero, no tiene nada que ver. Listo, entonces les agradezco si todos están de acuerdo, porque usted sabe que la unión hace la fuerza. Si todos los que estamos en el grupo firmamos, pues vamos a ejercer mayor presión. ¿Listo? Perdón, listo. Perdón, quiero hacer una observación que me parece muy lúcida al respecto.
sería de que como hay un listado de los que estamos matriculados, pues que Nelson pues realmente tomara ese listado como tal y solo nos limitaríamos a firmar en la parte superior del nombre que nos corresponde a cada uno para que le quede a usted más fácil y no nos enredemos en más información, porque la lista prácticamente del listado de matrícula están los nombres completos y apellidos completos de cada uno de nosotros y está el número de los compañeros que realmente estamos haciendo el tercer semestre en el sitio. Ahí le dejo esa inquietud. Bueno, yo ya le mandé mi nombre y la cédula al señor Nelson. Sí, es que, don Yo, Dali, eso no demora nada. la No nos idea es demoramos ni un que, minuto. sí, o sea, la idea es que quede nombre y número de cédula plasmado en el papel y ustedes simplemente firmarían, ¿de acuerdo? Entonces, les agradezco si me pueden colaborar en este momento para de una vez hacer yo el documento mañana temprano y empezar a enviarse, colocarlo en el WhatsApp para que ustedes me colaboren con eso de aquí al lunes. Señores, disculpe, yo me retiro. ¿Listos? Que estén bien. Listo, perfecto, bien, gracias. Profe, gracias. Bueno, Gracias, que profe. Buenas noches. estén bien, igualmente, gracias. Buenas noches a todos. Disculpe, compañeros, ¿quién más está dispuesto a colaborarnos? Porque no he recibido sino solo el de Royland. Ya le envío el mío. Ya le No, envié, yo pienso, perdón, yo pienso que el documento está muy bien redactado, Yo los dejo a todos, términos muchachos. muy precisos, el mensaje es claro, se busca la información conforme la solicita Nelson ahí, me parece excelente, el documento como tal está muy bien redactado. Yo sugería era de que para que en el sitio pues realmente abreviara más, pues hay una lista, digamos, de nosotros los que estamos haciendo el tercer semestre y se tomara esa lista con los nombres de nosotros y cada uno de nosotros, lo que tendríamos que hacer sería simplemente firmar en la parte superior del nombre que nos corresponde. Entonces, así de esa manera, pues podríamos agilizar más esto, ¿no? sí, ya le envío los datos, señor Nelson. Jason, ¿me escucha? Cuéntelo. Sí. ¿Qué opina de David? Que el compañero Nelson Nadal le envíe también, o no sé él qué opinará, ¿no? Él es el que falta acá en el grupo. Mi madre, tocará escribirle al privado, pero me Sí. parece, pues, tocará escribirle Sí, no, ahorita, pero yo creo que sí. No hay- o Sí, sea, porque, no, digamos, así él no esté de acuerdo o algo, ayudaría el nombre de él, porque total necesitamos que nos haga, que esos pajaritos que nos pintaron al aire sirvan de algo, porque toca unirnos todos, no es que a nosotros, a mí también me dijeron, y a usted también, Juan Carlos, que había que, si cursábamos los 3 semestres, haríamos como técnico laboral en obra, en construcción, y si cursábamos uno de más, seríamos técnicos laborales en obras civiles de construcción y vías. Entonces, a mí me sirve. Si ellos Vamos. no llegan a salir con nada en el cuarto semestre, muchachos, lo que deberíamos pedirle a Lilibe es que no sea laboral, sino profesional. A ella debemos ponérsela de para arriba, que ella nos cumpla, porque ellos nos han vacilado bastante. Nosotros varias veces le hemos pedido una reunión con ella y no han querido. Claro, sí, señor. Mira, a nosotros nos vacilaban el año pasado porque dijeron que no, que no podíamos estudiar, que por la vaina del COVID, y era que ustedes estaban estudiando y ellos estaban esperando era que ustedes entraran a tercer semestre para nosotros ahí sí entrar a tercer semestre. Sí, o sea, nosotros estuvimos un año parados esperando, que supuestamente era por el COVID, y no, era para que ustedes tuvieran, o sea, mejor dicho, nosotros ya no hubiésemos graduado el año pasado, ¿sí me entiendes? Pero bueno, de todas formas se está haciendo y de repente Dios sabe cómo hace las cosas y de repente podemos entre todos ejercer la presión. Sí, también, jefe. No, pues sí, yo esa carta la veo excelente. Ahí está muy bien redactado. Me gustó esa reacción, Toca es por favor colaborar entre todos, no poner trabas, no poner nada y colaborar entre todos y hacer llegar el nombre y la cédula. Muchachos, una Sí, pregunta. Con respecto a lo que dijo la doctora Yolanda de las prácticas, ¿ustedes qué opinaron?
Pues yo creo que eso es algo personal, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Dani y el mío en particular, nosotros nos vamos muy probablemente a cogernos por el proyecto o el emprendimiento, porque se nos es muy difícil el tema de las prácticas por lo que nosotros trabajamos y no podemos, digamos, que poder realizar las prácticas. Entonces, yo creo que cada uno, de acuerdo a cómo se pueda acomodar mejor, pues toma la decisión. Habrán quienes puedan hacer las prácticas en la empresa y en el caso particular de Dani y el mío, vamos a hacerlo del proyecto de emprendimiento. Porque De el verdad caso mío, tomamos esa decisión. porque yo ya tuve, qué pena, Dani, hable. De verdad tomamos esa decisión, muchachos, porque a mí me parece, yo le estaba comentando a Nelson, o sea, mandan huevo 240 horas de práctica, o sea, y gratis. Nosotros no tenemos el tiempo, ni vamos a ir a regalar el trabajo, ni vamos, no, eso no se hace. O sea, está bien, fuera Bueno, algo que de verdad valga. estoy parado haciendo nada. ¿Cómo? No aguanta, no aguanta uno perder mes y medio ahí haciendo nada para esa Por gracia, eso, es un proyecto. pues que nosotros lo tenemos porque nosotros veníamos con algo de emprendimiento y nosotros lo tenemos. Ah, listo. No, La pues yo otra lo sería hacer un proyecto todos también. que Uno estoy solo. estudiando. Sí, Perdón, sí, podíamos plantear eso, me parece bien, de que podamos unirnos todos, presentar un solo proyecto, porque como somos tan poquitos, ¿cierto? O creería yo Si que somos 8 nomás, sí, un proyecto bien elaborado y esto Un con proyecto, varias perspectivas. ¿qué sería, Juan Carlos? porque Por nosotros, Ustedes qué tienen que, perdone la pregunta, ustedes qué pretendían montar o algo así, o un proyecto sobre qué, o sea, ya sería algo de construcción, ¿no? claro, Con sus dependencias, por lo menos el uno sabe una cosa, el otro sabe otra cosa, o sea, nos repartiríamos las áreas, somos 8, nos repartiríamos unas áreas específicas y cada uno montaría su parte ahí, digamos, por lo menos Nelson ahí. escuche, Juanca, lo que pasa es que Señor, nosotros tenemos montado un proyecto porque nosotros lo de emprendimiento nos traían que con la arcilla, que algo, una parte fundamental de la construcción que fuera la arcilla. Entonces nosotros traemos un proyecto de construcción en hacer unas casas, o presentar un proyecto de una casa con arcilla, o sea, en un bloque especial y en una forma especial. Entonces eso sería para todos, si llegamos a un acuerdo, sería para todos y nosotros ya tenemos bastante adelantado eso. pues perdón, sí, compañeros, siga, don Dalis. perdón, perdón, yo quiero hacer una observación en lo tocante a la práctica. Inicialmente, como lo plantea Nelson, me parece muy preciso. Realmente en el documento él no menciona la parte de la práctica porque sí es cierto, o sea, la práctica, en mi opinión, va a título personal de cada quien conforme a su conveniencia. En el caso de Dani y de Nelson, que ellos están al 100 en su parte, digamos, de trabajo, pues pienso yo que no necesitan práctica porque ya ellos están en el ejercicio del trabajo y no necesitan la práctica, pero sí habemos compañeros que realmente el concepto de la práctica nos conviene y nos interesa, porque no estamos metidos ahorita en el renglón de la construcción como tal. Entonces yo pienso que la práctica sí es para que cada quien la maneje conforme a su conveniencia personal. Si realmente le interesa buscar una empresa o que el CTC le busque dónde puede hacer la práctica o en fin, pero no está sujeto a una sola norma para todos. Esa es más o menos la apreciación que yo tengo. Gracias, muchachos. Disculpe, pues sí, la verdad me parece bien eso, don Dalis, está muy bien, o sea, los que no tengan, digamos, la experiencia en el tema, sí es bueno que aprovechen la práctica y más que ya hay empresas disponibles a brindar la práctica y igual tienen la disponibilidad de tiempo. Pero en el caso de los compañeros, porque aquí, digamos, en el caso de Juan Carlos, el caso de Jason, creo que ustedes sí están trabajando en el área de la construcción. Sería hablar con la doctora a ver si de pronto a ustedes les pueden validar
ese trabajo como parte de las prácticas, o de lo contrario proponerle de que hagamos el proyecto con las personas que, digamos, tengamos la disposición de hacerlo, ¿sí? Entonces eso sería bueno, tomar esa decisión, definir bien quién se acoge a la una o a la otra, para cuando nos reunamos con la doctora tengamos bien claro ese tema y podamos en ese momento tomar una decisión, porque la idea es que eso quieren que sea ya. Entonces sería bueno que tomemos la decisión, quién va a acogerse a las prácticas, quién está de acuerdo con acogerse al proyecto, para que cuando nos reunamos con la doctora tengamos eso ya definido. No sé qué opinan. Sí, me parece excelente. Pues sí, a mí me facilita mucho porque como yo estoy ya trabajando varios añitos ya en la construcción y eso, pues a mí ya se me hace fácil porque ya entiendo poco mucho, pero ya entiendo mucho esa construcción. A mí sí me parecería conveniente trabajar por la parte mía, pues para sacar mis horas laborales ahí mismo. O sea, trabajo y saco las horas de práctica. Me sale más fácil. Porque para yo dejar el trabajo por ir un mes por a otra empresa, hacer lo mismo, quizás es algo que no me sirve, dejar de trabajar por ir por a otra empresa. Bueno, estoy de acuerdo con el compañero Jason, ¿no? Y entiendo a los compañeros que de pronto no han ejercido esa parte o no están laborando inicialmente en estos momentos en ese sentido de la construcción. Algunos de pronto sabemos algunas cositas y eso nos facilita, ¿no? Pues ya así como ustedes han dicho, pues ya depende cada uno cómo lo tome, realmente lo puede hacer, porque si vamos a las prácticas, pues ya nos quitaría el tiempo disponible. Bueno, en mi caso, pues yo trabajo independiente, ¿no? Ya uno tendría que tener el tiempo, pero lo otro es que de pronto, bueno, si uno está trabajando por lo menos en una obra independiente, entonces ir a sacar un día, 2 días para ir, descuida lo otro, uno se descuadra en la semana, hay compromisos también, y si son los fines de semana lo mismo, tenemos familia, bueno, en sí hay muchas cosas. Entonces, ya sería consideración de cada uno. Hay algo muy bueno, muchachos, que se lo voy a decir para todos, pero yo en mi experiencia, yo llevo 17 años o 18 años jodiendo con esto de la construcción, y de verdad, para los que están empezando, Jason dice que tiene 2 o 3 años, para él sería bueno la práctica, o sea, viéndolo de la forma de que ir a presentarse uno delante de una empresa. ¿Por qué? Porque de repente los conocimientos que tenga o lo pueden ver como bien y allá lo pueden contratar, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, en la empresa lo pueden contratar a uno al ver de que usted está ejerciendo sus funciones bien y que puede brindarle una ayuda a la empresa. Entonces, por ese lado sería muy bueno. Lo que pasa es que uno ya jodiendo con esto ya tiene sus clientes y ya no tienes el tiempo, ya uno no tiene el tiempo porque uno más bien le sobra es trabajo. Yo estoy de acuerdo, compañero Dani. Perdón. Así como los compañeros, creo que los que venían atrás de nosotros, los que salieron delante de nosotros, ellos creo que fueron a hacer unas prácticas y algunos los dejaron laborando. Disculpe, Jesús, yo creería que también, como él labora con una empresa, una constructora, yo creo que por parte de Jesús no hay ningún problema. No sé el compañero Edward, que él sí está en otro tema. Edward, ¿nos escucha? Sí, don Nelson, lo escucho. Cuéntenos, ¿usted definitivamente va a esperar a hacer las prácticas o estaría de acuerdo en unirse a nosotros a hacerlo el tema del proyecto de emprendimiento? No, la verdad, por mi parte, pues yo sí estaría más metido en el tema de las prácticas, porque pues la verdad sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Don Dalis, que pues los que están metidos ahorita en el cuento, en el tema este, pues no necesitaría mucho esto, pero los que no, pues sí necesitaríamos de esto, y pues yo pues soy uno de los que sí, la verdad, prefiero la parte de la práctica, por mi parte. Ah, listo, no, me parece bien. Entonces yo creo que estaríamos nomás con Dani entonces en el tema del proyecto, ¿no? Hay que preguntarle también a Royland, que salió. Compañero, nuevamente les pido... Royland dice, don Nelson, Royland dice que no, que porque él debe el semestre pasado
se quedó en lo que nos dictaba Carlos, Sí, en física y ondas. sí, tiene razón. Bueno, pero Ya, eso hubo oportunidad de, no es por agarrar a piedra ninguno, pero hubo oportunidad hasta de si había perdido uno el semestre de presentar recuperaciones. Pero bueno, perdón, ahí lo pueden nivelar con los del primero, lo vieron en el segundo. Segundo. El segundo Segundo, semestre. nosotros vimos física en el primero, pero entonces esto sería que se nivele el año hasta el otro semestre, termine la nivelación. compañeros, por favor, solamente me han enviado la información dos compañeros, entonces le agradezco. Edward, ¿usted sí está de acuerdo en lo del oficio que vamos a presentarle a la doctora Lilibe? Claro, sí, en la cuarta, pues sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Estoy uno de los más interesados en el cuento. Hágame el favor y me envía el nombre completo y número de cédula para redactar el documento, hágame el favor. Listo, Igual el Nelson, yo voy para allá. compañero ¿Hasta qué hora vamos ahorita en clase? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora vamos en clase ahorita? ¿Quién sabe, Nelson, hasta qué hora nos tenga ahorita? Hasta la amanecer. Esto, compañero Juan Carlos, por favor, con su compañero Jason, el otro compañero, para que me regalen ustedes tienen mi número, ¿sí? Al privado. Sí, pues. señor, incluso yo voy a darte un grupo de ese de las prácticas, entonces yo se lo envío al personal tranquilo y yo hablo ahorita con David también, le dejo la información para que también se la haga llegar. Y Jason también, hágame el favor. También, listo, ok, listo. Bueno, y don Dani, estamos a espera de su información y Dani también. Pilas, Dani. Tiene la información en el Q10, hermano, ya no moleste más al tío. Como mande, Nelson, como mande. Necesito, sí, así conforme también dice Dani, no, tranquilo, eso, de acuerdo haya listado, nombres y apellidos y todo, y uno en el momento, digamos, de firmar la estampa, la cédula, en fin. Y lo que yo le quiero decir es que en esa parte, pues, está la información de nosotros, entonces para que usted avance y no dependa de la información de nosotros para redactarlo, ¿comprende? No, sí, está bien, don Danis, pero igual sí le recuerda al compañero Juan Carlos y a los otros compañeros. ¿Listo, compañero? Entonces, Dale, no lo olvide, Solo el número, solo el número, la cédula y el nombre, don Nelson. Listo, ya, gracias, sí. Don Dali, no le olvide la reunión que tenemos con el profesor Libardo, los tres, ¿no? Para el emprendimiento que le comenté. Listo, Dani, listo, está bien. Bueno, compañeros. descansen. Descansen. Pasen buena noche. Gracias. Listo, buenas noches a todos. Ha sido Buenas noches para todos. Muy enriquecedoras esas palabras. Listo, pues. Hola.